Listo. Entonces, el día de hoy nos corresponde la clase de ciclo celular. Para esto, voy a empezar hablando un poquito de las células que ya habían visto en las anteriores clases. Entonces, ustedes, como saben, nuestro cuerpo está conformado por células. Estas células van a tener unos organelos. Estas células van a tener una propiedad bastante notable. ¿Cuál va a ser esta propiedad? Su capacidad de multiplicarse. Estas se van a multiplicar literalmente una igual a la otra. O sea que cada vez que se dividan, van a ser iguales. Y no solamente una, dos o tres veces, sino que pueden multiplicarse miles o millones de veces. Un concepto que entra acá, en los cromosomas, va a haber una parte de la célula que se va a ir desgastando, del cromosoma que se va a ir desgastando, hasta un punto donde ya no se puede descansar más y la célula ya o sí tiene que ser apoptosis. La mayoría de células, en general, como por ejemplo en bacterias, se van a reproducir por visión binaria. mm, pero acá en el ser humano vamos a tener dos tipos de división que va a ser la mitosis y la meiosis. Eso es muy necesario en todos los seres humanos, ya que con esto nosotros podemos regenerar tejidos. Y normalmente las células van a tener un ciclo de vida corto, ya sean, por ejemplo, el epitelio del tubo digestivo, la capa externa de la piel, los glóbulos rojos. Siempre van a estar reemplazándose por células nuevas. Cuando hablamos de ciclo celular, lo podemos dividir en dos fases. Tenemos una fase que va a ser la interfase y una fase M. Entonces, vamos a empezar hablando un poco de la interfase, donde en esta vamos a tener más fases. Entonces, en esta interfase vamos a tener tres fases: la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1 se podría decir que es el primer intervalo que dice ahí, en la diapositiva de crecimiento. Vamos a tener que la célula va a crecer rápidamente, va a fabricar proteínas, va a duplicar sus organelos celulares, como lo son el aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, el retículo endoplasmático. Y esta va a ser también una preparación para el ADN. Tenemos la fase S, que es la que está como acá en la mitad. Esta fase S, que se podría decir como la fase de síntesis. En esta la célula va a copiar y a duplicar todo su material genético, o sea, el ADN. Y al final de esta fase, la célula va a tener dos juegos idénticos de cromosomas. Para esto, les voy a dibujar. Qué pena que no haya abierto el Google Notes. Acordémonos que nosotros vamos a tener al interior de nuestra célula, vamos a tener varios organelos. El organelo que va a estar encargado de almacenar el ADN va a ser el núcleo, ¿no? Este núcleo por dentro, saber más o menos, pues va a tener nuestro ADN que va a ser que citosina. Uy, chicos, si lo tengo conectado, qué pena con ustedes. Ya, ahora sí.
Ay, está descargado. Oh, ok, me toca esperar entonces. Bueno, dentro del organelo que es el núcleo, vamos a tener el ADN, ¿cierto? En el ADN vamos a tener a la adenina unida a la timina y la guanina unida a la citosina, ¿cierto? Siempre son esas dos parejas de nucleótidos. Este ADN, imagínenselo como que es una tira muy, 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 muy larga. Entonces tenemos una tira muy, muy, muy larga, como un cordón, se podría decir. Entonces ese cordón, como el de un zapato, es muy, 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 muy largo. Lo que hace para que esté condensado en el núcleo es que se va a unir a unas proteínas. Estas proteínas que enrollan el ADN se llaman histonas. Entonces las histonas son las proteínas, en este caso son proteínas em, orgánicas. Cuando nos referimos a orgánicas, es que va a tener carbono, ¿cierto? Inorgánicas que no tiene carbono, orgánicas que tiene carbono, ¿cierto? Hidrógenos. Entonces, eso no es lo que, lo que nos va a ayudar las histonas, es a enrollar este ADN y empaquetarlo, de modo de que éste se condense. Cuando este material genético se condensa, se va a llamar cromatina. Hay dos tipos de cromatina, la eucromatina y la heterocromatina, que se van a diferenciar en el núcleo. Entonces, acá, volviendo a lo que es las orgánicas y inorgánicas, sí. Entonces, las proteínas orgánicas, las histonas son unas proteínas orgánicas. ¿Por qué son orgánicas? Porque en este caso tienen carbono e hidrógeno. ¿Alguien perdió el micrófono? Bien. Entonces, por eso es que son proteínas orgánicas. Estas histonas lo que van a hacer es enrollar nuestro ADN. Entonces, imagínense que ese hilo que estábamos hablando se va a enrollar, se va a enrollar, se va a enrollar y se va a volver una bolita. Entonces, eso es lo que hacen las histonas, nos enrollan el ADN para convertirlo en cromatina, ya sea heterocromatina o eucromatina. Mm, ya volviendo a la fase que estábamos, que es la fase de síntesis, entonces cuando ya tenemos la cromatina, vamos a tener que en la fase S se va a duplicar este material genético. O sea, se está preparando para la división. Por último, en la fase G2, la célula va a crecer un poquito más, va a sintetizar proteínas necesarias para la división que se va a hacer. Y acá también van a haber ciertos procesos que van a verificar posibles errores en el ADN antes de pasar a la división celular. Entonces, esta sería la interfase G1, S y G2. Entonces, hagamos un repaso otra vez. Pongan ahí. Entonces, G1, pongan ahí en el chat que era. Muy bien, crecimiento. Crecimiento de la célula y duplicación de organelos. Muy bien, Juan. Muy bien, Esteban. Muy bien, Santiago. Muy bien, María José. Muy bien, Sebastián. Entonces ahí crece y se duplican los organelos celulares. En la fase S de síntesis, ¿qué pasa ahí? Ajá. No dos cromosomas, sino se duplican los cromosomas. Duplicación del material, se duplica el material, muy bien, se duplica el material genético, se duplican los juegos de cromosomas. Acordémonos que el ser humano tiene 46 cromosomas.
Es decir, que si los juntamos por pares serían 23 pares de cromosomas. Entonces duplicamos esos 23 pares de cromosomas. Y en la fase G2, ¿qué es lo último que pasa? Ajá, muy bien, Juan Torres. La célula crece, vuelve a crecer un poco más, muy bien. Efectivamente, la célula crece un poco más y se van a sintetizar proteínas necesarias para la división. Ajá, también hay varios puntos de control. Muy bien, Daniela. Hay muchísimos, de hecho, la célula tiene muchísimos. Yo antes de entrar a la universidad pensaba que eran poquitos, pero no, hay muchos, muchos, muchos. Y las personas que van para medicina tenemos que ver todos los tipos de regulación que hace la célula. Corrige errores y sigue creciendo, también sintetiza proteínas, muy bien, listo. Entonces, esta interfase ya pasamos. Cuando terminamos nuestra interfase, vamos a entrar a la fase M. En esta, lo que va a pasar es que se van a dividir dos núcleos iguales y el proceso final de toda esta fase M van a ser ya sea dos células idénticas o cuatro células diferentes, dependiendo si vamos a hacer mitosis o meiosis. Entonces ya vamos a ver ahorita cada una. Ok, la fase G0. En la fase G0 son células que no están haciendo división o que no van a hacer división. Ujú. Que se puede decir que es una etapa de quiescencia. Hay ciertas células que están en etapa de quiescencia. Por ejemplo, los rhabdomiocitos son células que normalmente están en quiescencia. Ok, ya repito la fase M. Entonces, los rhabdomiocitos, también los miocardiocitos, normalmente están en quiescencia, que son las células del corazón. Mm, también las neuronas normalmente están en quiescencia, y esos son los ejemplos que ahorita se me ocurren de células en quiescencia, que no se dividen. Listo, entonces hablábamos de la fase M. En esta fase M tenemos dos opciones, ya sea una mitosis o una meiosis. Entonces, la primera que vamos a hablar es de la mitosis, en donde la mitosis va a tener varias fases. Esta fase M puede ocurrir tanto en células haploides como en células diploides y va a tener varias fases que ya vamos a ir viendo. Entonces, la primera que vamos a hablar es de la mitosis. Entonces, en la mitosis vamos a tener varias fases, empezando por la profase. En la profase se va a dar una condensación de los cromosomas, una formación del uso mitótico y una ruptura de la envoltura nuclear. Entonces, inicialmente se va a formar eh, un cromosoma mitótico. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a generar una notable compactación del ADN para facilitar la división del ADN. Este proceso va a estar dado por un complejo proteico que se llama condensina. Gracias a este proceso de compactación de cromosomas, se puede ver que las cromatímides hermanas y la unión del centrómero. Entonces, normalmente, en un microscopio, gracias a que se organizan los cromosomas, podemos ver las cromatídes hermanas
y un centrómero. Entonces serían las partes. Vamos a ver si ya cargó mi. Sí, creo que ya cargó. Sí, ya cargó. Entonces, en el cromosoma vamos a tener varias partes. Entonces, el cromosoma más o menos se va a ver algo como así. Vamos a tener un centrómero, que va a ser esta parte de acá del centro. Vamos a tener las cromátidas, que van a ser estas de acá. Son las cromátidas. Una pues en cada lado. Vamos a tener los brazos, ya sea que pues este sea el brazo corto o el brazo largo. No, no es muy necesario ahora que aprendan eso. Y el telómero, que es lo que nos va a decir cuántas veces más o menos se puede em, alargar, o bueno, cuántas veces se puede dividir. Si se acuerdan que al principio de la clase yo les dije que la célula se puede dividir millones de veces, dependiendo de qué tanto se acortaba en cada división. Entonces acá vamos a tener un fragmento de ADN que se llama telómero. Por cada división, este telómero va a ir disminuyendo. O sea, se va a cortar, se va a ir eliminando, eliminando, eliminando. Hasta un punto donde ya no va a haber más telómero. Entonces ahí es cuando la célula deja de dividirse. Ya pues entraría en apoptosis. Entonces esto es muy importante porque se ha encontrado que las células cancerígenas tienen una enzima que se llama telomerasa. Es decir, la telomerasa lo que hace es regenerar estos telómeros. De modo que esas células se vuelven como omnipotentes, literal, nunca se mueren. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le están reconstruyendo esto. Entonces le reconstruyen, le reconstruyen, le reconstruyen, por lo tanto nunca van a llegar acá. Y por eso su división infinita. Y se utilizan también en laboratorios para muchos experimentos debido a que pues, son células que nunca mueren. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Creo que no. Listo. Entonces, el circulito azul era el centrómero. Hablábamos que teníamos dos cromátides. En el caso de la mitosis tenemos dos cromátides hermanas. Entonces acá tenemos una cromatide y acá otra cromatide. Son dos cromátides hermanas. em, ¿Qué quiere decir que sean hermanas? Que son dos copias idénticas unidas en un mismo cromosoma. Entonces son dos copias iguales y por eso se llaman cromátides hermanas. Esta de acá y esta acá son cromátides hermanas. Listo. Sobre el centrómero, o sea, esta partecita de acá, en la profase se adhiere como un botón. Este botón se va a conocer como cinetocoro. ¿Y cuál es la función de este? Este va a ser una ayuda para las siguientes fases. Ya vamos a ver por qué. Porque ahorita vamos a tener que despegar a estas cromatídes hermanas. Entonces ahí lo que nos va a ayudar es el cinetocoro. Vamos a seguir. En esta profase va a haber una inestabilidad del citoesqueleto generada por la interfase y también por la desactivación de unas proteínas estabilizadoras de los microtúbulos.
que va a crear una distribución especial en los mismos. Después de eso, vamos a tener una ruptura de la envoltura nuclear. Entonces, podríamos decir que donde se encuentran todos estos cromosomas que están pintados de azul, va a haber una ruptura para que ellos salgan. Entonces, de este modo, se va a esparcir todo el material genético sobre el citoplasma de la célula. Muy importante para las siguientes fases. Seguimos con la prometafase. En esta prometafase inicia con la ruptura de la envoltura nuclear, o sea, con el paso anterior que ya vimos. Acá se podría decir que no está roto porque vean que está como recubierto, pero vean que aquí, acá ya estaría como roto la envoltura nuclear. Entonces empieza con la ruptura nuclear, ya todo el material genético está regado por el citoplasma. Y en esta fase se va a completar la formación del uso mitótico. Y los cromosomas se van a agrupar en la región central de la célula. Los cinetocoros, que ya hablamos de ellos, al unirse con un microtúbulo del uso, se van a estabilizar en un lugar y van a ser movidos por la fuerza de tracción hacia esta región. Entonces vean que en este caso las, las bolitas que son como naranjas que están en los cromosomas, estaríamos hablando que esos son los cinetocoros. Estos cinetocoros se unen al microtúbulo del uso y van a ser movidos por una fuerza que es una fuerza de tracción. Acá los cromosomas todavía están desorganizados por todo el citoplasma, solo se acaban de unir a los microtúbulos del uso. Entonces acá no los tenemos alineados, porque esa es la siguiente fase que vamos a ver. En la metafase, cuando todos los cromosomas se van a alinear en el ecuador. Y acá es cuando inicia la metafase, entonces vean que todos lo vamos a tener en el ecuador. Todos los cromosomas en este caso se van a encontrar con una disposición específica donde una cromatide va a estar conectada con los microtúbulos de un polo y su cromatida hermana está conectada con los microtúbulos del polo contrario, como lo ven ahí. Entonces, teníamos nuestro cinetocoro, que era es que, bueno, lo voy a dejar de otro color rojo. Este cinetocoro unido a los microtúbulos del uso mitótico. Y entonces cada cromatida hermana va a estar unida a un microtúbulo, como lo ven acá. Entonces, esta cromatida hermana va a estar unida a este microtúbulo y esta otra cromatida hermana va a estar unida a este otro microtúbulo. Así se tiene que ver, como está acá igualmente. Cada una en un polo contrario. Después de esta metafase, tenemos la anafase. La anafase va a comenzar cuando las cromatídeas hermanas de cada cromosoma se van a separar y van a iniciar su movimiento hacia los polos opuestos, como se puede ver acá. Cada cromatida hermana está yendo al polo opuesto. Todos estos cromosomas de la fase anterior se van a dividir de manera organizada y sincronizada, empezando la migración a cada polo. También va a haber obviamente un descenso en la longitud de los microtúbulos. Acá teníamos unos microtúbulos más largos. Acá cada vez se van a cortar más los microtúbulos. También los usos se van a separar cada vez más. Los usos son los que están a cada extremo. Y ya con esto podemos entrar a la última fase, que es la telafase y la citocinesis. En esta telofase y citocinesis, la célula hija se va a dividir en dos. Entonces vamos a terminar de enviar los cromosomas a los polos opuestos y se van a dar dos células hijas con el idéntico material genético.
Como lo ven acá, dos células con el mismo material genético divididas. Y esta sería la mitosis. ¿Tienen alguna duda? No, listo. Entonces vamos a hacer un repaso. Entonces tenemos que en la mitosis vamos a tener una célula que va a tener dos juegos de cromosomas. O sea, es diploide. Y en esta mitosis vamos a tener dos células hijas que van a tener el mismo material genético, o sea, van a ser idénticas, en este caso, a la madre, idénticas a la madre, y van a tener ciertas etapas que pues ya las vimos, la interfase antes de pues la mitosis. ¿Cuál es la diferencia entre diploide y haploide? Entonces, diploide va a tener dos juegos de cromosomas y las haploides, que ya las vamos a ver ahorita, es que tiene un solo juego de cromosomas. Esas son las diferencias. Entonces, la haploide en este caso va a tener 23 cromosomas y en las diploides vamos a tener 46 cromosomas. Esa es la diferencia. Acá igual estas células van a ser diploides. Porque acuérdense que no perdemos material genético. Listo. Acá les puse más o menos como una observación de cómo se vería en un microscopio algunas de las fases. Entonces, una de la anafase, otra de la telofase, otra de la interfase y otra de la metafase. Más o menos así se ve. Y es muy chévere ver en el microscopio. Ahora vamos a seguir con la meiosis. En la meiosis se va a dar una producción de descendientes por reproducción sexual, donde las células van a ser haploides. Si no tuviéramos la meiosis, en cada generación se duplicarían los cromosomas y no se podrían conservar las especies porque necesitamos una unión de mitad y mitad. Entonces, la meiosis va a ser un proceso que va a incluir dos divisiones, a diferencia de la mitosis. En la mitosis solo tuvimos uno, que va a ser este de acá: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. En la meiosis vamos a tener los mismos, pero dos veces. O sea, lo mismo va a pasar dos veces. En esta no vamos a tener cromatídes hermanas, sino cromosomas homólogos. ¿A qué nos referimos con este cromosomas homólogos? Que son un par de cromosomas, uno heredado por la madre y otro heredado por el padre, que van a tener los mismos genes en el mismo orden, pero van a tener variaciones distintas. O sea, no van a ser idénticos, como lo veíamos en el anterior. Siguiendo con eso, vamos a ver las fases de la meiosis. Entonces vamos a iniciar por la profase uno. En esta profase uno va a ocurrir el intercambio genético. ¿Qué nos referimos con el intercambio genético? A que vamos a tener la unión entre dos cromosomas, que ya lo vamos a ver, que es esta parte de acá,
donde dentro de esta profase vamos a tener una frase que se llama el paquiteno. En el paquiteno va a haber algo llamado crossing over, donde se van a cruzar estos dos cromosomas, van a formar un quiasma y así es como se va a recombinar la información genética. ¿Esto para qué? Para que las células tengan diferente información genética y sean variadas. Entonces acá vamos a tener células con diferente información genética, o sea, no son iguales a la madre. Después del paqueteno, vamos a tener el leptoteno, cigoteno, diploteno. Siento que no es importante, creo que se lo aprendan porque no he visto que lo pregunte la nacional, pero pueden investigar un poquito sobre eso si les apasiona, ya que no he encontrado la verdad ninguna pregunta que hable sobre leptoteno, cigoteno, paqueteno, diploteno y diacinesis. Lo que quiero que se lleven de esta profase es que va a haber un crossing over y en este crossing over se van a formar los cromosomas homólogos y va a haber un intercambio genético. En este profase, igual que en la mitosis, se va a romper la envoltura nuclear y se va a formar el uso, en este caso, meiótico. Después de la profase uno vamos a tener la metafase uno. En esta metafase uno los cromosomas homólogos se van a conectar con las fibras del uso mitótico por medio de los microtúbulos. Estos se van a ubicar en el ecuador de la célula, como los vemos ahí. Como ven, acá las células ya tuvieron su recombinación genética. Por lo tanto, vean que todas las cromosomas acá en este caso son como diferentes. Noten que unos pues son más azules y otros más rojos. Imagínense lo que cada uno tiene como una información diferente. Después de esta metafase, seguimos con la anafase uno. En esta anafase uno se van a separar los cromosomas homólogos y estos cromosomas van a migrar hacia los polos opuestos de las células. Por último, en la telofase uno, los cromosomas se van a agrupar en los polos opuestos de la célula, se va a reconstruir la envoltura nuclear y va a ocurrir la citocinesis. Al final, ¿qué vamos a tener? Dos células hijas haploides, o sea, con un juego solo de cromosomas. Después de todo esto, vamos a tener la segunda parte del proceso. En esta, llamada meiosis 2, también se va a parecer mucho a la mitosis. Entonces vamos a empezar por la profase. En la profase 2 se van a formar los cromosomas, los cuales van a ser constituidos por dos cromátides y un centrómero, como siempre lo hemos visto. En esta se van a fragmentar los orgánulos, se va a fragmentar el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, se va a romper la envoltura nuclear y se va a formar el uso meiótico. En la metafase 2, los cromosomas, que en este caso están unidos al uso meiótico por medio de los microtúbulos, se van a alinear de nuevo en el ecuador de la célula. Después de esta metafase donde están alineados al ecuador de la célula, los microtúbulos van a disminuir su tamaño y las cromatías se van a separar de cada uno de los cromosomas, como lo estamos viendo acá. Vean que es muy parecido a la mitosis. Se están separando las cromátides. Y por último, en la telofase 2 y citocinesis, los cromosomas se van a aglomerar en los polos opuestos de las células y la envoltura nuclear se va a volver a construir.
Los cromosomas de nuevo se van a volver a condensar y vamos a tener en este caso, con todo el proceso ya hecho, cuatro células hijas. Acuérdense que empezamos de una y partimos a que teníamos dos en la meiosis uno y de esas dos obtuvimos otras dos de cada una. Entonces ahora tenemos cuatro, ¿cierto? Entonces vamos a tener cuatro células hijas haploides y con distinto material genético, o sea, cada una diferente. Esa sería la meiosis, chicos. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Listo. Entonces acá tenemos esta tabla donde pues dice que en la mitosis su propósito es la replicación idéntica, en la meiosis una reproducción sexual y una variación, en la mitosis va a haber una sola división, mientras que en la meiosis va a haber dos y por eso tenemos cuatro células hijas. En la mitosis no va a haber entrecruzamiento, pero en la meiosis sí va a haber un crossing over. En la mitosis va a haber igual una alineación en la metafase, pero esta vez de cromatías hermanas. En la meiosis, en la metafase uno tenemos pares homólogos de cromosomas, en la meiosis 2 tenemos igual cromatías hermanas. Acordémonos un poquito de eso para que la diferencien y no se vayan a confundir. En la metafase uno vean que tenemos dos cromosomas, ¿cierto? Como en cada polo opuesto. Cuando se separan, vean, un cromosoma se va a cada lado. Pero en la anafase 2 acá, vean que lo que estamos separando son cromátides, o sea, los pedacitos del cromosoma. Las cromatídes hermanas las estamos separando. En el otro estamos separando cromosomas. Y el resultado final tenemos dos células diploides idénticas en el caso de la mitosis y cuatro células haploides únicas en el caso de la meiosis. Entonces, la mitosis, sobre todo, va a ayudarnos en procesos donde se va a mantener, se va a hacer una recuperación de tejidos, por ejemplo, en la piel que se desgasta, vamos a tenerlo también en huesos, en tejido conectivo, en la sangre. Entonces es muy importante porque es lo que nos va a dar como la longevidad. Y la meiosis es la que nos va a dar estas variaciones genéticas, en el caso de óvulos y espermatozoides, para a la hora de hacer la fecundación, pues que el nuevo hijo salga con un material genético único. Y chicos, esa sería toda la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda? Sí, Docs.